Bien, ¿cuáles son las dudas? Por favor, les pido, para las dudas, no les pido la cámara, pero sí háganla en forma verbal, cosa que no tenga que entrar a mirar los mensajes y sea más fácil para mí, ¿sí? Esa es la única petición que les hago. ¿Cuáles son las dudas particulares que tienen de lo que es estadística? Estos 4 prácticos o 5 prácticos que van a tener ahora el recuperatorio. Habiliten el micrófono y me dicen sobre números, índices, sobre estadística. Vamos bien. ¿Alguna duda? Hablen, porque la idea es que esta clase es como una clase de consulta. Ustedes me tienen que preguntar qué es lo que no entienden o me tienen que decir, ¿te animas a resolver? Resolvemos un ejercicio de parcial, un ejercicio de o un ejercicio de la actilla, que tengan dudas sobre su resolución y demás. Profe. Sí. Ahí le mandé el problema 6. Ahí, ¿con qué gráfico se representa? Sería el más adecuado para representar. Perfecto. El problema 6 que hablábamos de la tarjeta bancaria y la tarjeta de débito, así era, ¿no? Sí, sí. A ver, lo leo para tus compañeros, así todos tienen la misma información. En los últimos años, las compañías de tarjeta de créditos han realizado un esfuerzo agresivo por atraer nuevas cuentas de estudiantes universitarios. En una muestra de 200 estudiantes de esta facultad se obtuvo la siguiente información en términos de si el estudiante poseía una tarjeta de crédito o una tarjeta de crédito de viajes y entretenimiento. Definir las variables y clasificarlas y luego les pide la gráfica, ¿no? ¿Dónde está la gráfica? El D. Punto D. Volcar la información en un gráfico que considere más adecuado. Bien, fíjense en que ustedes tienen, si vamos a identificar las variables de estudio, ustedes tienen 2 variables de estudio acá. Una de ellas es las tarjetas de crédito de viaje y entretenimiento, ¿sí? Que la pueden y no la pueden tener, y la otra son las tarjetas de crédito bancaria, que en definitiva, si lo podemos manejar como una única variable, serían las tarjetas de crédito que se diferencian en 2, ¿sí? Ahora, es una variable cualitativa. Recuerden ustedes que las variables cualitativas tienen 2 gráficas para realizar. Una de ellas, por lo que les dije, me dijeron que me comentaron que les dijeron en la cátedra. Una de ellas es el gráfico de barras horizontal, ¿sí? Y el otro va a ser el gráfico puede ser un gráfico de tortas o sectores. Que yo por ahí, ese gráfico de sectores o pastel que se le dice, lo utilizo por lo general cuando tenemos frecuencias absolutas, hablando en términos de estadística, demasiado grandes. O sea, cuando tenemos datos con poblaciones o muestras muy grandes, en donde se nos hace un poco complicado representarlo en una hoja de papel. Entonces ahí es mejor trabajar con los porcentajes y los grados de lo que es un gráfico de tortas, ¿sí? Ahora, en el caso de las gráficas de barras, tenemos 2 opciones, que es el gráfico de barras simple y sencillo o las barras superpuestas, que se les llama. Las barras superpuestas, yo les voy a mostrar un poquito acá un ejemplo de barras superpuestas. Voy a borrar, ahora voy a girar la cámara. No me van a ver, pero sí me van a escuchar. Y por favor, si no se llegara a ver, me avisan para que yo vuelva a enfocar la cámara, cosa que cuando se desenfoque puedan ver lo que yo voy a escribir en el pizarrón. ¿Sí? Sí, profe. Bien, en el caso de las barras superpuestas,
Lo puse en horizontal. Si nosotros tenemos la gráfica, y estamos hablando de las tarjetas de crédito, hablamos de tarjeta de crédito en sí o las tarjetas de entretenimiento y viaje, ¿sí? Ahí. Fíjense que en una les dice sí y no, y hablábamos de varios valores. Creo que iban entre 60, a ver, ahí me fijo, 60, 60, yo lo voy a copiar un ratito al cuadro de contingencia para tener la información acá. Ahí, eso ahí. Y acá sí y no. Bueno. Estas son las tarjetas de viajes y entretenimiento. Estas son las tarjetas de crédito bancaria. Tenemos sí, no, 60, 60, 15, 65. Esto va a ser 120, 80, 200, 75 y 125. Así es, ¿no? Sí. Profe, bien. No se ve. Ahí voy, ahora salgo. Estaba sacando la información del cuadrito, ahora me vuelvo a la cámara. Ahora sí, ¿ahí se ve? Sí. Bien. Fíjense en eso. Ustedes tienen esa tabla de contingencia. Acá era sí, no, creo también. Me faltó eso. Sí. Bueno, este acá y esto lo sacamos ahí. Ahí está. Si ustedes se fijan en la tabla de contingencia, les aparece la información en donde ustedes tienen que sí, vamos a graficar. Lo que se grafican en realidad son los totales si queremos comparar entre una tarjeta y otra. Que tengan la tarjeta, que no la tengan, de crédito, y que tengan la tarjeta de viajes y entretenimiento y no la tengan, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos eso, podemos tomar varias variables dentro de lo que es la gráfica acá, ¿sí? O sea, las categorías vamos a tener que ponerlas ahí, agregarlas como categorías que sí tengan la tarjeta y no tengan, para que se pueda reflejar mejor la comparación. Entonces, yo, por ejemplo, voy a trabajarle estas dos y las otras dos se las dejo ahí enunciando, después las hacen ustedes. Acá, ustedes creo que lo trabajaban como tarjeta de viaje y entretenimiento no, y como que la tarjeta de crédito bancaria no, así, ¿sí? El complemento, digamos, ahí. Entonces, fijémonos, si yo sí tengo tarjeta de crédito bancaria, son 120. Entonces, jugando con los 20, 40, 60, 80, 100, 120. 60, 80, 100, 120, 140, dejemos ahí un poquito. Veamos, si yo te digo que sí tengo tarjeta de crédito bancaria, sí tener tarjeta de crédito bancaria me dice que es 120. O sea que de acá hago la barra, eso es sí tengo la tarjeta de crédito en 120. Que no la tenga, la que está ahí arriba, me dice 80. Entonces yo esa barra de acá va a ser esta. Más o menos hasta ahí, ¿sí? Luego me fijo, dice tarjeta de viajes y entretenimiento, tengo 75 y 125. Entonces, que sí tenga la tarjeta de viaje es 75. Entonces acá, 75, y que no tenga la tarjeta 125, que me voy a ir un poquito hasta por acá. ¿Sí? Ahí. No sé si se ve. Sí, profe. Estadística corazón verde 22. ¿Quién me habló ahí? No. Sí, bien. Ya acepté, no sé quién mandó mensajes, estoy aceptando. Voy aceptando mientras voy explicando. Bueno, ahí tienen graficadas las 4 categorías. Ahora, si ustedes quieren relacionar con que sí tienen, por ejemplo,
en el caso de los 120 de las tarjetas de crédito, yo puedo decir que de esos 120 de acá, esto tienen además, yo puedo hacer la categoría y decir, bueno, de esos 120, 60 además tienen tarjeta de viajes y entretenimiento, y los otros 60 no tienen, ¿sí? Haciendo ya el cuadro de referencias acá al costado. Ahí al costado haríamos como los cuadraditos. Exactamente, la referencia, ¿no?, para demostrar esa incidencia entre las variables, ¿sí? Sí. El otro gráfico, si no, como les digo, el gráfico de torta, pero en cualquiera de los dos, la incidencia va a estar reflejada ahí. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Son de partes componentes también, por eso fíjense en que en la teoría, cuando ustedes ven el gráfico de barras, sean el gráfico de barras de verticales o horizontales, se dice que se pueden utilizar para partes componentes, para variables cualitativas, cuantitativas, evoluciones en el tiempo también se las puede usar, pero por lo general se ve mejor. Por eso, lo importante en la parte gráfica, en la representación gráfica, es que ustedes lean. La mayoría de ustedes han sacado fotos de mi carpeta, ahí tienen un muy buen resumen, simple, sencillo, en donde les dicen estas características de cada uno de los gráficos. Entonces, por ejemplo, para la evolución del tiempo, si nosotros no solamente queríamos saber cómo evolucionó en el tiempo una variable de estudio, el gráfico idóneo para eso es el gráfico de líneas. Ahora, si yo además de saber la evolución, también quiero saber cómo está compuesta esa evolución o cómo es su composición, voy a tener que hacer un gráfico de fajas, porque en la composición esa es una de las características que presenta ese gráfico, ¿sí? Si queremos saber ahora, que fue el otro gráfico que les tomaron en el parcial y que muchos no supieron hacerlo, con respecto al gráfico angular, la definición les dice que se usa cuando se trabaja con los 12 meses del año. Una de las características es que tengan 12 meses del año. La otra es que, además de trabajar con los 12 meses del año, ustedes tienen una relación entre las variaciones dentro de esos 12 meses del año y la media aritmética. Entonces, si ustedes tienen ya una media aritmética y además de eso tienen que conocer cómo fue la variación respecto a esa media, el gráfico ideal en los 12 meses del año es el gráfico angular, sea para las ventas de un año, sea para la temperatura de un año, la lluvia de un año, ¿sí? Todo lo que transcurre en un año, es decir, de enero a diciembre, yo lo voy a poder plantear en ese gráfico. ¿Está? ¿Se entendió? Hablen, por favor, sí, aunque sea un dedito arriba. Sí, profe. Bueno, perfecto. Hay otro también en el problema 3 que es casi lo mismo, el problema, también tenemos que hacer el mismo gráfico. Sí, y seguramente si es similar a esto, lo mismo, nada más que van a cambiar las categorías acá y acá, bueno, la escala dependiendo de los valores que tengan. Ojo también acá cuando hablen de la escala, ustedes en la dato importante, yo solamente acá les estoy haciendo la gráfica, pero así como está planteada la gráfica, está incompleta. Eso también parte o cumple dentro del punto de representaciones gráficas que ustedes tienen en estadística. ¿Qué le está faltando a mi gráfico? El título de la fuente. El título de los ejes, primero y principal, donde yo acá, por ejemplo, voy a poner categorías, ¿sí? Acá creo que eran alumnos o cantidad de alumnos, no sé, cantidad de alumnos, no sé qué decía ahí, ¿sí? El título, bien dicho, no sé quién me respondió, el título de la gráfica, ¿sí? Si estamos hablando en variaciones porcentuales, bueno, variación porcentual. Si estamos hablando de una distribución entre categorías, bueno, distribución, no sé, de los alumnos de la Facultad de Ciencia Económica, según el tipo de tarjeta que tengan en el año 2021. Siempre acuérdense que el año, todos esos datos que tiene que tener un gráfico para que porque si yo lo veo así a simple vista, yo no sé lo que me está diciendo, ¿sí? No sé lo que significa esa simbología que puse ahí. Si no tiene el cuadro de referencias también, si nosotros vamos a trabajar con referencias, en las referencias que estén,
lo que significa, por ejemplo, el TCB. Hagan de cuenta, yo soy la persona que miro este gráfico, ¿lo entiendo si no tiene esa información? No, no lo voy a entender. Entonces, desde ese punto de vista, el gráfico tiene que estar completo. ¿Quién me pasó la información también? Es una de las partes importantes que tiene que tener el gráfico, porque estamos hablando de dónde se sacó esa información. No salió al azar el gráfico tiene una fuente que esa es la que lo avala como tal, ¿sí? Sí, profe. Porque si ustedes no ponen esas pequeñas cosas que son, por ahí uno dice son tonteras, sí, pero hacen al punto de gráfico en total. Si ustedes no lo ponen, el profesor no se los va a considerar válido al tema de gráficos porque va a estar incompleto y va a ser real, está incompleto. ¿Está? Sí, profe. Perfecto. Ahí le mando el 3. ¿Y bien. me puede decir si es el mismo gráfico? A ver, ahora sí, mándamelo y lo veo. Bueno, ahí lo mandé al grupo. Bien, hasta eso, vayan viendo otras dudas. ¿Tienen alguna otra duda respecto a este tema o a otro? La idea es que ustedes pregunten, yo respondo las preguntas. Totalmente. Aprendiz y experto. Sí, lo podés trabajar así. ¿Sí? Sí, y sería con la graficado. Yo lo había hecho, lo hice mal. Yo hice solamente con los números centrales, vendría a ser de la tabla, el 60. Bueno, ahí tendrías que volver a trabajar con los totales primero y después dentro de esos totales marcar cuánto corresponde a cada uno, ¿sí? De última, también, por ahí lo que podemos hacer es, para no hacer 4 gráficas de barras, es simplemente trabajar con las, igual no, de todas maneras lo necesitas porque tenés que reflejar los totales de lo que son. Con las marginales se graficaría. Claro, exactamente, trabajás con las marginales y después a cada barra en particular le podés hacer la especificación de las conjuntas, ¿sí? Por ejemplo, fíjate que en las de TCB, en las de tarjeta de crédito bancaria, vos tenés que 60 corresponden, también tienen de viaje y entretenimiento y las otras 60 no. Si hablamos de las de viaje y entretenimiento, las 75, acá 60 tienen tarjeta de crédito bancaria y las 15 que te quedan son solamente no tienen tarjeta de crédito bancaria o son solamente de viaje y entretenimiento. ¿Y eso ¿sí? cómo se vería en el gráfico? ¿Con la referencia? Claro, ahí donde vos en la referencia marcarías esa relación. Es el punto 6 creo que del trabajo práctico de gráficos. No, es de probabilidad el trabajo práctico. Perdón, el trabajo práctico de probabilidad. Nos pide hacer un gráfico en ese. Y la gráfica podría ser esa, ¿sí? Sí se está grabando la clase. ¿Está claro? Sí, profe. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué otra duda? Profe, ahí en ese mismo, el problema 6, el complemento sería no tener tarjeta de crédito. Tal cual. O tener la tarjeta de crédito o no, porque te dice sí y no, que sí tengo la tarjeta o que no tengo la tarjeta. Y sería reflejado 1 menos la probabilidad de que tenga tarjeta de crédito, eso sería. Así es. Sí. Recuerden ustedes, eso es parte de lo que es el teorema fundamental, que es el teorema de la propiedad la probabilidad del espacio muestral. Ustedes recuerden que la probabilidad del espacio muestral, la suma de todas las probabilidades que yo pueda tener, ¿sí? Probabilidad 1, probabilidad 2, tantas probabilidades que yo tenga, no me interesa, puedo tener una como puedo tener 10 probabilidades. La suma de todas esas probabilidades siempre les tiene que dar 1, porque ese es el teorema fundamental en el que se rige la probabilidad del espacio muestral, ¿sí? A partir de eso, si vos sabés que así tengas 1, 2 o 3 probabilidades, la suma de esas probabilidades va a ser el 1 o el 100%, si vos tenés 2, obviamente, como es en este caso, tengo tarjeta de crédito bancaria, ¿sí? La probabilidad de que tenga tarjeta de crédito bancaria, por ejemplo, es 0,
0,5. ¿Y cuál va a ser la probabilidad de que no tenga la tarjeta de crédito? 0,5, ¿sí? Porque hacemos 1 menos la probabilidad de que tengo la tarjeta de crédito, 1 menos 0,5, 0,5. ¿Está? Sí, profe. Bien. Y la prueba de independencia, el punto 7. Se aplican los teoremas que les dijeron a ustedes los profesores. Creo que en el de la prueba de independencia, ahí les fijo porque hay varios teoremas o axiomas que ustedes tienen ahí, pero utilizan el que les dijeron los profesores para La ley multiplicativa especial. Sí, la ley multiplicativa, esa creo que es especial. A ver, aguantame que ahí me fijo y les digo con seguridad. Porque en la cartilla sí, también creo que hay la ley multiplicativa especial es para la prueba de independencia. Entonces, para la prueba de independencia, ustedes tienen que la probabilidad de A y B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B, ¿sí? Si se cumple esa condición, ustedes saben que los sucesos son independientes, ¿sí? Si no se cumple esa condición, son dependientes o utilizan la prueba de dependencia, que no sé cuál es la que le han dado, porque hay un montón de axiomas para prueba de dependencia. Sí, en la cartilla hay otro. Sí, bueno, para la ley multiplicativa general. Para la prueba de dependencia tienen 3, yo no sé cuál de las 3 le pusieron, yo se las anoto a las 3 y de cualquiera de las 3 tendrían que guiarse. La probabilidad de A y B, distinta de la probabilidad de A por la probabilidad de B, esa es una, ¿sí? Y las otras 2 serían que surgen de esa, que es la probabilidad, que ya la relacionan con la probabilidad condicional. La probabilidad de A y B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B, sabiendo que sucedió A. O si trabajamos desde el otro aspecto, la probabilidad de B por la probabilidad de A, sabiendo que sucedió B. Estas dos, las dos últimas, van a depender del diagrama de árbol, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes, si se fijan, en el diagrama de árbol ustedes tienen esta parte definida ya. Cuando ustedes arman el árbol y hacen la probabilidad, aplican la ley multiplicativa, fíjense que a ustedes les queda representado esto en el diagrama de árbol. Entonces, yo puedo utilizar la prueba de dependencia para uno u otro dependiendo de cómo esté en el diagrama de árbol. Si en el diagrama de árbol yo tengo la probabilidad de B dado que sucedió A, y me conviene usar el primer axioma y no el segundo. ¿Se entiende o no? Porque si yo tengo el primer axioma en la probabilidad en el diagrama de árbol, y yo quiero calcular con este segundo axioma, me va a obligar a que yo primero calcule ¿qué? El teorema de Bayes, porque esta probabilidad condicional que tengo acá no es lo mismo que esta probabilidad condicional que tengo acá arriba, ¿sí? Entonces, por ahí, por ese lado, en estas dos se puede jugar a usar una u otra dependiendo de cómo ustedes tengan presentados los datos en su diagrama de árbol. Obviamente que yo acá lo pongo en forma genérica con A y con B, ustedes siempre para cada ejercicio lo van a particularizar con la letra que corresponda al estudio. En uno de los ejercicios del trabajo práctico número 5 hablaban de licenciados, doctorados, profesores, varones y mujeres, entonces ahí hacían la relación y ustedes trabajaban. ¿Está? Sí, profe. Perfecto. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? Hablen ahora, por favor. No tengan miedo que yo no soy de la cátedra, no los voy a aprobar, reprobar ni nada. O sea que conmigo se pueden equivocar todo lo que quieran y al contrario les va a servir para corregir esos pequeños errores conceptuales que quizás han tenido y que les ha jugado en contra en el examen, ¿sí? Así que pregunten ahora, no tengan miedo de preguntar.
¿Algo Yo te más? quería preguntar, Sí. esperando de esta parte, a mí me cuesta identificar, por ejemplo, las variables en las probabilidades. ¿Te cuesta cuesta un poco identificar más. las variables? ¿Algún ejercicio en probabilidad. particular? No sé, casi todo, la mayoría, digamos, porque yo lo veo, o sea, después que lo resuelven lo entiendo, pero si no antes, si no me lo explican, me cuesta. Bueno, elegí uno de los que tenés, fíjate, de la guía de trabajo práctico 5, elegí uno cualquiera y yo te explico. En el tachito que estaba ahí en la pieza. O algún otro que quiera también, si tiene alguna duda en probabilidad, y lo hago desde un comienzo al ejercicio, y ahí matamos 2 pájaros de un tiro, a ella que le cuesta identificar las variables y a algún otro que le cueste algún otro punto de probabilidad. Hablen ahora, me dicen de algún ejercicio en particular, lo resolvemos, no hay drama. ¿Nadie? ¿Todos están de 10 para el lunes? Todos van a promocionar entonces. Profe, yo también sobre las variables tenía una duda, porque yo voy a la mañana y la profe de la mañana nos habría dicho que en un problema que ella resolvió nos dijo que habían 2 variables. Una era el idioma que hablaban las personas que viajaron a Europa, y después la otra variable era el idioma inglés o francés, y dentro de ahí recién las categorías sí y no. Y después yo vi en las filminas que subieron y pusieron solamente que eran 2 variables. Habla inglés, habla francés, y bueno, y las categorías sí o no. Por eso yo me confundí ahí. No, pasa que yo creo que ella lo que se está... puede ser una confusión también de la profe, porque ese sí y no es una dicotomía. No sé si ustedes han visto eso de lo que es dicotómico o no dicotómico, ¿sí? Creo que eso no han profundizado en lo que son variables dicotómicas o no dicotómicas dentro de las variables cualitativas. Yo por ahí de eso trato de no hablar para no marearlos más, pero en realidad, en definitiva, una variable dicotómica, hablando de variables cualitativas, son aquellas que tienen solo 2 respuestas posibles. Por eso se dice dicotómica, que es sí y no, ¿sí? Ahora las otras variables ya pasan a ser que tienen varias respuestas o varias categorías posibles, entonces ahí ya voy a entrar en otro tipo de variable cualitativa. Para mí creo que tiene que ver con eso, y que capaz que por eso la profe intentó explicar eso y capaz que le salió como una tercera variable, pero en realidad son 2, ¿sí? Porque sí, para mí lo de los idiomas, ese problema en particular que me acabas de decir, sí, estamos en que hablan o no hablan los idiomas. Esa es la variable de estudio, y la otra, no sé cuál era la otra variable, que hablen y no hablen el idioma inglés, y el otro la variable que hablen y no hablen el idioma francés, ¿sí? Esas serían las 2 variables, porque por lo mismo es una, si ustedes lo piensan desde la parte lógica, un cuadro de contingencia, ¿sí? O una tablita de contingencia que tienen acá, es una matriz de 2×2. Y si es una matriz de 2×2, me está diciendo que tengo 2 variables, ¿sí? No puedo inventarme una tercera cuando tengo 2. Ahora, en el caso del otro ejercicio que sí tenían 3 variables, es que yo no lo tomaría como variables tampoco, porque seguiría tomando 2, nada más que tiene más categorías, que sería el ejercicio ese que les decía del diagrama de árbol, de los docentes, no sé, de una facultad que tienen licenciatura, doctorados y profesores, y después que son varones y mujeres. Entonces ahí hay 2 variables también. Una de las variables, las profesiones o los títulos de posgrado de los docentes, y la otra variable de estudio es el sexo de los docentes, ¿sí? Porque estamos clasificándolo desde esos 2 puntos de vista, si son varones o mujeres, y si son o si tienen título de posgrado, licenciatura, doctorado, o son solamente profesores. Son 2 variables. Que tengan varias categorías es otra cosa.
Ojo con eso, no vayan a confundir categoría con variable porque no es lo mismo, ¿sí? Sí, entonces una sería profesiones o el nivel de grado. Claro, nivel de grado, y el otro sería el sexo de los docentes, de los profesores, no sé cómo decía ahí el enunciado. ¿Está? Sí. Bien. Bueno, me decía el punto 14 acá una alumna, que ¿te animás a pasármelo por foto, por favor? Porque así no salgo del... O me lo comparten en... A ver. Ahí le mando una foto al WhatsApp. Dale, por favor, gracias. Si yo no estoy... Pero si yo lo busco, entro, salgo y no les sirve tampoco para los que graban. Profe. Sí. Entonces, cuando ahí te dice graficar ahí en el tema de probabilidades, solamente tenemos que ver la parte gráfica, no tenemos, yo pensaba que era que hagamos el diagrama de Venn, nada que ver. Ojo, el diagrama de Venn también pasa que yo el diagrama de Venn no lo tomo tanto como una gráfica, sino como una presentación de datos. Pero no sé cómo se los plantearon ellos a ustedes, porque últimamente me tomaba ciertas dudas, algunas cuestiones que no coincidimos con la profesora nueva que tienen, y que bueno, es justificado, cada uno da como lo quiere dar y lo toma como lo quiere tomar. Entonces, si para ellos el diagrama de Venn lo consideran un gráfico y lo hacen como un diagrama de Venn. Si no, tienen que hacer el gráfico, que por ahí si ustedes se fijan en el trabajo práctico de gráficos, el diagrama de Venn no aparece. ¿Sí? Claro. Si nosotros estamos analizando o evaluando desde el trabajo práctico que ustedes han resuelto de lo que es representaciones gráficas, al diagrama de Venn no se lo ve como un gráfico, sino como una herramienta para mostrar los datos que te da el enunciado. Ah, bien. ¿Sí? Perfecto. Buena la pregunta y aclarada la duda ahí, creo, porque muchos han tenido esa confusión en el parcial. Bueno, el ejercicio 14, ya salgo yo del... ahí voy por partes. Hago el 14 de probabilidad y voy a ver lo de gráficos que me decían ahí algunos. Bueno, hay una tienda de ropa. Tienen en efectivo el 60%, tarjeta de débito el 30% y 0,10 con la tarjeta de crédito. De acá tienen factura, dice, de los que pagan con efectivo, el 60% exige factura. Entonces acá vamos a tener factura y no factura. Y acá vamos a tener factura y no factura. Ok. De los que pagan con tarjeta de débito, el 90% le exige. Y de los que pagan con tarjeta de crédito, siempre exigen la boleta. O sea que el 100%, es decir, 1 elige la boleta. ¿Sí? Ahora sí. Bueno, probabilidad. Un cliente exigió... Si exigió su factura, ¿cuál es la probabilidad de que sea tarjeta de débito? Bien, vamos a ver. Ahora sí, ya saqué la información. Vuelvo al enlace. Ahora se ve bien ahí. Ahí lo planteé un poquito. Fíjate que hablamos de una tienda de ropa. Esa es la población de estudio. No sé quién era la alumna que me preguntaba de este tipo de ejercicios. Dentro de esa tienda de ropa te dice, el cliente te paga en efectivo, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, tarjeta de crédito. Y te dan los porcentajes. Que vos lo podés usar como porcentajes en sí mismos, o yo lo que recomiendo es que ya lo transformes, lo desgrabes al porcentaje y trabajes con el valor proporcional.
¿sí? O sea, con el valor probable, que sería la probabilidad en sí. ¿Por qué? Porque si no, por ahí uno se confunde y trabaja después toda la parte de acá de la ley aditiva, perdón, de la ley multiplicativa. Cuando hagamos los teoremas, vas a aplicar sobre los valores porcentuales y eso te va a dar valores que van a violar el primer axioma que tiene la probabilidad, que es que la probabilidad del espacio muestral es igual a 1 y no 100, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista teórico, te conviene siempre trabajarlo con los valores decimales, o sea, sacarle el porcentaje y trabajar con el valor decimal. 60% es 0,60, 30% es 0,30 y 10% es 0,10. Entonces tenemos una tienda de ropa, 3 diferenciaciones de clientes según la forma de pago, ¿sí? Y dentro de esa forma de pago te dice, bueno, entre los clientes que pagan en efectivo, tarjeta de débito y tarjeta de crédito, hay un porcentaje de clientes que te exigen la factura y hay otro porcentaje que no le exige, ¿sí? Por contraposición, si uno le exige, la otra, el complemento, digamos, de esa exigencia va a ser que no lo exija, ¿está? Por eso yo puse sí exige factura y no factura, que le exige y que no le exige. Y si nos fijamos, un detalle que yo ya les había dicho, les había explicado en clases pasadas a ustedes, es que la suma de cada una de las ramas o de la división de ramas que tienen, les tiene que dar el 1, ¿sí? Por ejemplo, si dividimos en 3 ramas, estas 3 ramas, la suma de esas 3 ramas me va a dar 1. En estas 2 ramas me tiene que dar 1, por lo que no factura me va a quedar, si esto era 0,60, acá voy a tener 0,40. Si acá era 0,90, este de acá va a ser 0,10 y la suma de los dos me va a dar ese 1 que estoy buscando. Y en este caso, tarjeta de crédito, yo voy a tener el 1 en facturas porque te dice que el total de los de tarjeta de crédito exigen la factura, por lo que me va a quedar que no exigen la factura va a ser un 0% o 0. ¿Sí? Ahora, eso sería básicamente lo que ustedes tienen que ver. Ahora, a partir de ahí, ya voy. A partir de ahí lo que ustedes van a hacer es armar, ¿no es cierto?, lo que es la ley multiplicativa. Y ahí en la ley multiplicativa ustedes tienen que esto, por ejemplo, yo les hago de las 2 primeras, ustedes van a hacer las otras después. No sé, la alumna que me preguntaba, es, yo esta primera rama del árbol es lo que yo conozco, lo que yo sé. Entonces yo sé que pagué en efectivo, ¿sí? Y que tengo facturas. Si yo hago la relación de estas 2 ramas, estas 2 de acá, ¿sí? Yo digo efectivo y factura, la probabilidad de que pague en efectivo y además exija la factura va a ser igual, ¿sí?, a la probabilidad de que pagué en efectivo por la probabilidad de que, sabiendo que pagué en efectivo, exija la factura. ¿Está? Entonces, hago la relación entre estas 2 ramas que estoy analizando y digo, bueno, la probabilidad de que pague en efectivo y exija la factura va a ser igual a la probabilidad de que pague en efectivo por la probabilidad de que, sabiendo que pagué en efectivo, exija la factura. ¿Está? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Esa sería la ley multiplicativa general. Sí, la ley multiplicativa general. Es lo que yo les decía de acá. Fíjense que estaba planteado acá, que son estos axiomas que yo tengo acá, son los que yo estoy aplicando ahí en el diagrama de árbol. Ahora se va a ver reflejado esto que yo les explicaba acá con respecto a la prueba de dependencia o independencia. Para el otro caso va a ser la probabilidad de efectivo y que no pague la factura, que ustedes lo designan así, va a ser igual a la probabilidad de que se pague en efectivo por la probabilidad de que, sabiendo que pague en efectivo, no exija la factura. ¿Sí? Hablando en forma numérica, esto me va a quedar igual a 0,6 por 0,6
este va a ser 0,6 por 0,4. Que cuando multipliquen me va a dar 0,36 y acá 0,24. ¿Sí? Obvio, yo les hice de dos ramas. Ustedes tienen que hacer exactamente lo mismo, nada más que con la simbología correspondiente para tarjeta de débito y tarjeta de crédito, y luego colocar las probabilidades que se formen o se generan a partir de esa ley multiplicativa. Que en definitiva, la suma de esas 6 probabilidades que ustedes van a calcular ahí les tiene que dar el 1. O sea, todo cierra, todo queda redondito en probabilidad, más en esta parte de probabilidad aplicando la ley multiplicativa. ¿Sí? Sí, profe. Y en este caso no podemos pasar de árbol a... Tabla de contingencia, sí. Tabla de contingencia, sí. A tabla de contingencia o a tabla de probabilidades conjuntas marginales, en realidad. ¿Sí? Sí se puede pasar. ¿Quieren que lo pase? Lo paso y me voy a ver un ratito acá que me hablaron y hasta eso ustedes copian. ¿Les parece? Bueno. Sí. Vayan buscando otra pregunta más, por favor. Me hacen las preguntas correspondientes. Que valga la pena esta clase virtual hoy San Sábado, después de haber rendido derecho privado, no sé qué han rendido hoy día. ¿Es así o no? ¿Han rendido o no han rendido derecho privado? Efectivo, tarjeta de débito, tarjeta de crédito. Total. Y acá la otra variable, entonces acá es la forma de pago. Y acá va a ser la exigencia de la factura. Entonces que acá sí le exige y acá no la exige. ¿Sí? Ahí, fíjense cómo yo armé la tablita en función de eso. Volvemos a lo mismo. Si bien se fijan, tengo tres categorías dentro de una de las variables, pero son 2 variables las que estoy estudiando. Una, pobre Jairo, una de ellas es la forma de pago, ¿sí? Que tiene 3 categorías, que es pago en efectivo, tarjeta de débito y tarjeta de crédito, y la otra, la exigencia de la factura, que es que sí le exige y no le exige. ¿Está? 2 variables de estudio, las 2 son cualitativas, por lo que son categóricas, es decir, que tienen escala de medición. Una va a tener escala de medición nominal y la otra va a ser ordinal. O pueden decirla también nominal, elijan ustedes eso, ¿sí? Ok, una vez que yo tengo armada ya o construida la tabla de probabilidades conjuntas y marginales, la información del árbol que yo voy a colocar, esta información que me tengo acá, esto de acá, no saco nada de allá, esto de acá son las probabilidades conjuntas, siempre. Esto de acá son las probabilidades conjuntas. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, este valor 0,36 dice igual ¿a qué? A la probabilidad de que sea en efectivo y exija la factura. ¿Sí? Es una probabilidad conjunta. Las 6 probabilidades que ustedes tengan de ahí, que van a sacar los datos de acá, son probabilidades conjuntas. Entonces esos valores yo los voy a ir colocando acá. Efectivo y si exige la factura, 0,36, que no le exija 0,24. Esto me va a dar 0,60 efectivo, que si se fijan, estas probabilidades marginales salen de acá. 60, 30 y 10. Tengo 60, 30 y 10. La suma de todas me da el 1, ¿sí? Y en el caso de que exigen la factura y no exigen la factura, se van a fijar, van a ir armando, sacando las que tenían de acá, para por diferencia encontrar las de acá. ¿Está? ¿Se entiende eso? Sí, profe.
La que me preguntó del tema de probabilidad, ¿se entendió por qué hice el árbol? ¿Por qué? Sí, ¿Cómo? ¿Sí? sí. Aquí ya no se hace variables, ¿no? No se saca directamente variables, ¿no? Cuando solo nos piden para hacer el diagrama de Venn, ahí nos piden, ¿no? Depende del enunciado. No sé si en el enunciado inicialmente les pedía o no. En este ejercicio creo que no les pedía la definición de la variable, pero en otros de ejercicios de diagrama de árbol sí te pide. Por eso yo, incluso en este, por más que no lo pedí, especifiqué cuáles son las variables de estudio, que son forma de pago y exigencia de la facturación, que serían las variables de estudio en este caso, que son variables cualitativas, escala de medición nominal y ordinal. ¿Está? Entonces, siempre las que están ahí siempre van a ser las Lo que variables está que acá, intervienen, digamos. siempre, esta es la definición de las variables. Lo que están acá y lo que está acá son las categorías. Siempre va a ser cualitativa, siempre cuando vemos probabilidad. Probabilidad casi siempre, por lo general, sí. Por lo general, casi No. siempre sí. Y no va a haber cuantitativo, ¿no? Depende del tipo de ejercicio. Yo, en particular, lo que vi por ahí hacía grandes rasgos en el trabajo práctico de probabilidad, no vi que hayan trabajado con variables cualitativas. Perdón, con variables cuantitativas, sí, con variables cualitativas. Claro, porque necesitas sí o sí categorías para hacer las probabilidades para comparar. Tal cual, ¿no? sí o sí, en probabilidad estamos categorizando todo. Así que casi siempre va a ser así. ¿Está? Va a ser una variable cualitativa. Bien. ¿Y importa el orden aquí? O sea, por ejemplo... En este caso, fíjate que no importa el orden. Acá, por eso digo que esta puede ser ordinal, porque como es dicotómica y siempre decimos sí y no, yo lo puedo trabajar como que tienen un orden ya preestablecido, ¿sí? Pero si lo tomamos como nominal, no hay problema. Tampoco, no habría drama. ¿Está? Sí. Gracias. Listo. Había otro alumno que me habló de un ejercicio de gráficos. Deme... de los vehículos patentados y no patentados, pero eso creo que era para graficar, ¿no? Bien, si tienen los 12 meses del año, ¿qué tipo de gráfica podrían hacer? A ver, recién lo dije. ¿De línea? Bueno, puede ser uno de línea. Otro. Recién les dije que en 12 años lo podemos usar también. ¿Cuál es el punto que pregunta el compañero? Para verlo. Ya les digo, a ver, déjenme que ahí les diga, habla de los vehículos patentados. Problema 12 creo que es de trabajo práctico de gráficos. Les dejo un ratito acá, voy a ver ahí qué me llamaba. No sé si se ve bien ahí. A ver. Sí. Sí, ¿no? Ahí, para que copien un ratito, denme 2 segundos.
Listo. Acá estoy. El trabajo práctico de gráficos. ¿Qué gráfico usarían aparte del de líneas? En gráficos, les voy avisando, les está faltando teoría. No es complicado. Ayer tuve otra alumna que también estábamos analizando el tema de gráficos. Si ustedes leen la teoría de gráficos, que ahora lo voy a hacer al último, para que se den cuenta, pero es tan simple como saber reconocer palabritas claves que les hablan o que les dicen qué tipo de gráfico usar. Vuelvo a repetir, al inicio de la clase lo dije, si hablamos de evolución en el tiempo, la evolución en el tiempo la veo reflejada en un diagrama de líneas, ¿sí? Si además de la evolución piden evolución y composición de las partes componentes o de las variables de estudio, estamos hablando de un gráfico de fajas o un gráfico de barras superpuestas, ¿sí? Puede ser también. Depende del tipo de variable, nada más. Y si hablamos de este caso que yo les decía, que trabajamos con los 12 meses del año, ¿sí? Que yo aproximadamente tengo esto. ¿Qué es lo que me conviene hacer? ¿Qué gráfico es? Gráfico de pastel. El de pastel es una cosa. Este se llama, que tiene los 12 meses del año. El angular. El angular. ¿Sí? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. En donde, ¿qué voy a reflejar? La circunferencia es el promedio, o sea que ustedes suman todos los datos que tienen, los dividen por 12 y les va a dar el valor promedio que van a marcar. Es lo de azul. Luego voy a trabajar con los valores que tengo de cada uno de los meses y los voy agregando ahí. Que si el ejercicio, vuelvo a repetir, en ese caso, en de vehículos, si hubiesen tomado este valor no hubiese estado mal, pero yo en vez de trabajar con esos valores, que son valores muy grandes, las absolutas que me da, la cantidad de vehículos que están trabajando, que son miles, yo lo podría haber transformado, porque sí puedo hacerlo, es ¿en qué? En una frecuencia relativa o en una frecuencia relativa porcentual. Trabajar con porcentajes o con proporciones, para que sean valores más pequeños en donde yo puedo trabajar la escala en lo que es el gráfico angular y mostrar cuál es la incidencia entre de mes a mes en lo que es la venta de vehículos patentados, o no sé si era venta o mostrar la incidencia entre vehículos patentados y no patentados. ¿Está? No sé si respondo a la pregunta del alumno que me hizo la consulta. Pero bueno, básicamente sería eso, ¿sí? Vuelvo a repetir, este es un tipo de gráficos, requiere un poco más de cálculo analítico para poder hacerlo, pero no estaría mal hacerlo. Y el otro gráfico recomendable, que sería el gráfico de líneas, en el que también tengo que calcular las frecuencias relativas o trabajar con escalas de 10.000 en 10.000 o 20.000 en 20.000, porque tengo que fijarme, creo que les decía, si mal no recuerdo, me fijo ahora, a ver, sí, les hablaba en 120.558 vehículos patentados en el mes de enero, 69.000 en el de febrero, 85.000 en el de marzo, 77.000 en el de abril. Fíjense que trabajan con miles de vehículos, están hablando con cantidades importantes, entonces trabajen la escala en esa unidad de medida, ¿sí? Para poder representarlo. Básicamente, si hacemos de cuenta que esta es la media, y yo puedo decir
O pongamos, yo la voy a hacer a la media un poco más adentro para que se vea. Yo a la media la voy a hacer por acá. Esta es la media. Si esa que está en rojo es la media, y yo luego marco los puntos y digo, bueno, en enero mi venta estuvo acá, en febrero estuvo sobre la media, en marzo, abril y mayo bajaron bastante, pero en junio subió. Acá se mantuvo, acá hubo un pico de nuevo, ¿sí? Volvió a subir, pero está por debajo. Y en noviembre y diciembre tiene estos picos de acá. Entonces, si yo uno esos puntos, lo voy a hacer con negro. Enero. Fíjense en lo que no. ¿A la media? Fíjense que cuando ustedes van a interpretar este gráfico es en función al promedio que tienen ahí, que es lo que está en rojo. Entonces, ¿qué voy a decir? Porque no solamente en representaciones gráficas les piden que ustedes grafiquen título, ejes y todo lo demás, fuente, sino que también hagan un breve comentario de lo que observan del gráfico. ¿Qué me está diciendo el gráfico acá? Por ejemplo, me está diciendo que en los meses de marzo, abril, mayo, agosto, septiembre y octubre, las ventas estuvieron por debajo de ¿quién? Por debajo de la media o del promedio. Mientras que las mayores ventas o las mayores cantidades de vehículos patentados se vieron reflejadas o se notan que estuvieron en los meses de noviembre, diciembre y enero. ¿Sí? Eso es interpretar una información del gráfico y hacer un comentario del gráfico. ¿Está claro? Sí. Bien. Bueno, no sé si le habré respondido la duda al compañero que preguntó, y si no, cuando lo vea en el video quedará para que lo vea. Bien, ¿alguna otra duda? Este punto, dijiste del TP2 de gráfico, el punto 2, era otro acá. Punto 12 creo que es de gráfico, si no me equivoco. 12. De los vehículos patentados. Ah, sí, yo estaba viendo el 12. De enero a diciembre, los vehículos patentados en San Salvador, o no sé en qué provincia era. Bueno, sí. Ahí en el título pondrían eso. ¿Sí? Distribución de vehículos patentados en la provincia en el año tanto, en el transcurso del año tanto. ¿Está? Fuente, no sé, pónganle INDEC, ¿está? Y ahí ya trabajan eso. Las referencias que harían de este gráfico es que la línea en rojo es el valor promedio anual y lo que está en negro va a ser el promedio, por ejemplo, la patentación de los vehículos mensualmente. Este no es el mismo, no es, ojo, no vayan a pensar que así les tiene que quedar el gráfico del 12, yo lo hice inventado a eso, ¿no? Pero para que se vea el tipo de gráfico, cuando ustedes hagan con los datos reales que tienen del gráfico, capaz que les dé otra cosa, no les tiene que dar exactamente como esto. Recalco porque no vayan a decir, no me sale igual que el de usted, profe. Yo me inventé datos en función del tipo de ejercicio que era. ¿Está? ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? Yo el trabajo práctico de números índice, punto problema 5. ¿Me lo mandas? Ahora lo mando. Por favor, porque yo tengo... no sé, decime qué dice el enunciado de última ley. No le mando foto mejor. Dale. Esa quería saber si era variación porcentual. Sí, mándamelo por foto, por favor, lo leo y les digo.
¿Me lo mandaste? Sí, creo que sí. Ok, ahora me fijo. Acá está. Bien. Calcular la tasa de inflación mensual para cada mes del periodo. Interpretar. Sí, sería lo utilizan como una variación porcentual. En realidad la fórmula que utilizan para la inflación sería esa. ¿Esa era la duda? Sí, y la interpretación de esa. Yo Y la hice uno. Ahí, cuando estamos hablando de tasa de inflación, podemos interpretarlo de las dos maneras. O lo podemos interpretar como por ejemplo, si el valor te da, qué sé yo, un 85%, vos vas a decir, bueno, hay un 15% de disminución o sea, trabajás con la diferencia, que es lo que se hace normalmente en variación porcentual. Y si te querés explicar, podés también interpretarlo como un índice simple, en donde decimos la tasa de inflación mensual representa el 85%, no sé, de los productos en estudio, qué sé yo, en el año 2022 respecto a esos mismos bienes del año 2012, ¿sí? O sea, las dos interpretaciones son válidas porque estamos trabajando una variable que poco tiene que ver con variación y con índice, sino que es una tasa de inflación. Yo por ahí siempre les digo, la inflación es una variable que tiene muchas formas de analizarse. No necesariamente queda encasillada en uno de los dos campos. ¿Está? Sí, profe. Bien. Y de nuevo, si no, me remito a lo mismo que siempre les digo, manéjense como les diga el profesor. Si el profesor lo trabaja las variaciones porcentuales de la misma forma que interpretan los índices, bueno, lo interpretan igual. Si el profesor que tienen de práctica lo interpreta de una manera diferente, y bueno, de la forma que lo interpreta el profesor. Porque en definitiva los que van a corregir son ellos. Y si no hacemos lo que ellos dicen, no aprobamos. Eso es así. Son criterios de evaluación. No hay de otra. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? Si no, cerramos la clase. Ahí van a querer hablar todos cuando me voy. ¿Ninguna otra duda al respecto? Del problema 3 también de índice, ese sería un gráfico. ¿Qué dice el problema 3? ¿Qué habla? ¿Qué variable es? A ver, dice la producción de carne bovina en miles de toneladas de res con hueso. Sí, ¿y tiene en qué años? Tiene periodo de marzo hasta marzo del otro año. Bien. Y tiene la producción. Bien, puede ser un gráfico de líneas. Y un gráfico para los... Ah, no, sí, de líneas, ¿no? Sí, de líneas sería el gráfico ideal ahí. Porque ahí en el punto C dice realizar el gráfico más conveniente de los índices de producción en base a marzo del 2021. Si te dice en base a marzo, sería el angular. Porque vos estarías tomando a marzo como el promedio, el periodo base de la comparación de los otros meses en función de ese mes. ¿Sí? Ojo ahí. Depende de cómo pues, mucho depende de cómo esté planteada la petición ahí en el ejercicio. Si simplemente me dice representar gráficamente los datos del ejercicio, puedo hacerme un gráfico de líneas, puedo hacerme un gráfico de barras, ¿sí? No habría problema en este tipo de ejercicio.
pero si ya me está pidiendo que tenga en cuenta, cuando me pide la gráfica, me dice, teniendo en cuenta que el periodo base es marzo del 21, veamos, ¿sí? Podría ser este también. O en el de líneas, cuando vos hagas, cuando vos hagas el comentario, sino también en el de línea lo podemos validar cuando vos en el comentario hagas la comparación de cómo fue variando en función de los meses, pero comparándolo con el mes que te están poniendo de base. Entonces sí, sería el angular cuando me dice producción en base marzo del 2021. Claro, podrías hacer tranquilamente el angular porque trabajas los 12 meses, nada más que no los trabajas de enero a diciembre, sino que vas a trabajar de marzo a marzo. ¿Sí? Sí. Bien. Pero si no, como te digo, si hacemos un gráfico de línea también sería válido cuando vos hagas el comentario, y en el comentario, viste que te dice comentar o describir lo que te dice el gráfico, en ese comentario vos digas, hagas la comparación de cada uno de los meses que tenés comparados con el mes de marzo del 21. ¿Sí? Sí. Bien. Disculpa, ¿te puedo preguntar cómo sería la variable de del punto de probabilidades? Del problema 3. ¿Problema 3 de probabilidades? Sí. ¿Cuál es el problema 3? ¿Me decís, por favor? Dice 200 obreros de una compañía se clasifican desde el punto de vista de su calificación y desde el punto de vista de la antigüedad según la tabla siguiente. Y ahí ya me da las dos, o sea, me dice antigüedad y calificación. ¿Yo cómo tendría que decir ahora para darle un poco más de sentido a la variable? Bien, vos vas a decir, bueno, una de las, claro, vos vas a decir, una de las variables X va a ser calificación de los obreros de una empresa. Si lo presentás como la calificación de los obreros de una empresa según, no sé, según sus aptitudes, no sé cómo te dice ahí que vos vas a decir experto y aprendiz, es eso, ¿sí? Desde el punto de vista de la antigüedad. No dice. Bueno, eso, calificación de los obreros desde el punto de vista de la antigüedad en una fábrica. Ahí ya estás diciendo que van a ser, no creo que ahí la estoy mezclando. Una te dice la antigüedad, bueno, entonces voy a decir antigüedad de los obreros de una fábrica, o vos decís eso, o cantidad de... Ahí dice según la tabla, dice. Sí. Ese punto lo envié al grupo. También, ahí sí si lo quieres leer. Bueno, a ver. Es que yo recién existo la clase de ustedes. No, a la profe le digo para que lo lea bien, para identificar las variables. Sí, a ver, aguántame, me fijo en el grupo, aguántenme un segundito. Porque tengo tantas fotos. El del aprendiz, ese es, ¿no? Sí, es. Bien, fíjate, bueno, si la definición de las variables, uno sería calificación, vuelvo a lo mismo, calificación de los obreros de una compañía, ¿sí? Y el otro sería antigüedad de los obreros de una compañía. Esas son las dos variables que tienen dos categorías. Uno tiene las categorías experto y aprendiz, el otro tiene las categorías de 0 a 5 años o más de 6 años, una cosa así creo que decía recién. ¿Sí? Cuando la clasifiquemos, ¿qué decimos ahí? Por ejemplo, dice la calificación del que diga calificación de breve sería una cualitativa. Es una variable cualitativa, escala de medición nominal. Y la otra que dice antigüedad, como hablo de números, ¿es cuantitativa o cualitativa? Es cualitativa porque te está acá también cualificando de 0 a 6 años. Podés decir también, puede ser una cuantitativa. Podés trabajar como una cuantitativa continua,
porque estás trabajando como variable de tiempo. Pero estás trabajando, como la estás trabajando en intervalos, estás diciendo de 0 a 6 y después de 6 en adelante, ¿sí? Podría ser una variable cuantitativa continua. O sea que entonces puede ser que nos toque variables cualitativas y variables cuantitativas. En ese caso podría ser una cuantitativa continua porque estamos trabajando la variable tiempo, la antigüedad expresada en tiempo. Claro. Bueno. Claro, sí. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Si no, ya doy cierre. ¿Podemos ver un diagrama de Venn? Que a mí me Bien. gustan muchos. ¿Qué diagrama? ¿Qué ejercicio? Acá hay uno que dice, en una cadena de televisión, el problema 5 dice. Ah, ¿Lo la tiene? del problema 5, sí. Ahí me lo pasaste también, no sé quién me lo pasó. A ver. Lo veo un ratito, diagrama de Venn del... No lo encuentro. Bueno, a ver, decímelo y yo lo voy sacando la información de lo que me vas leyendo, ¿dale? Más rápido. En una cadena... En una cadena de 2.500 televidentes era, ¿no? Sí, en una cadena de televisión se hizo una encuesta a 2.500 personas. Bien, personas. Para saber la audiencia de un debate y de una película que se emitieron en horas distintas. Tenemos un debate y una película que emitieron en horas distintas. 2.100 vieron la película y 1.500 vieron el debate. Y 350 no vieron ninguno. Bien. P y D, no P y no D. Y 350 no vieron ninguno. Ok. ¿Qué más? Después se realizaron un diagrama de Venn y construir una tabla de contingencia. Perfecto. Bien. Esta es la información que tengo, ¿sí? De esa información yo tengo dos variables que son debate y película. Y por ende van a ser dos conjuntos. Uno va a ser debate y otro va a ser película. Ahora, todo lo que yo tengo en el diagrama de Venn, el espacio muestral vendría a ser ahora lo que es lo mismo el conjunto universal, en teoría de conjuntos, me dice que los que están acá dentro de estos dos subconjuntos son los que vieron el debate y la película, o solo el debate o solo la película. Los que están por fuera de esos dos conjuntos es esta información de acá, los 350. ¿Sí? Ahora, yo tengo 2.500 personas encuestadas en total. Si le resto esos 350 que no han visto ninguno de las dos, me queda 2.150, ¿sí? O sea que entre estos dos conjuntos yo tengo que tener 2.150 personas. Pero si yo me fijo, me dice película 2.100, debate 1.500, pero cuando me habla de película y debate no me está discriminando si además vio película o si además vio debate en la correspondiente. Entonces yo lo que voy a decir es, bueno, para película va a ser los 2.000, si yo digo que película es 2.100 y le resto los 2.150, ¿cuánto me queda que vieron el debate? 50, ¿sí? Si yo de los del debate sé que son 1.500 y se los resto a los 2.150, ¿cuántos vieron película? 650, ¿sí? La suma entre los dos es 700. Como yo tengo que son 2.150 menos los 700 que ya tengo entre estos dos grupos, entre estos dos conjuntos, ¿cuánto me queda que vieron ambos? 450. 1.450. A 1.450. ¿Sí?
Entonces sumemos 1450 más 50, 1500, más 650, 2150, más los 350 de afuera, 2500 personas encuestadas. ¿Se entiende? ¿Cómo sacamos los 350? Te lo da de dato. Ah, bien. Bien, bien. ¿Sí? Ese es el dato. Dato curioso que yo les doy para cuando van a hacer un diagrama de Venn. En el diagrama de Venn, lo primero que tienen que ubicar cuando le den esta información es o lo que está fuera de los conjuntos, que sería esta información, o lo que está acá. Porque en algunos casos les da la intersección entre los dos conjuntos como dato y entonces de ahí ya saco todo lo demás, o en otros casos como este le da lo que está fuera de los dos conjuntos y de ahí saco toda la demás información haciendo estos pasos o estos cálculos matemáticos sencillos. ¿Sí? ¿Aclarada la duda? O sea que entre... Ay, no se crucen. Una primero. ¿Quién habla? A ver. O sea que entre... Profe, ¿eso sería todos los datos? O sea, ¿con eso ya estaría completo el diagrama o hay que agregar? Está completísimo, ¿no? Eso no está completo. Título, nada de eso. Sí, van a poner diagrama de Venn, el título tendrían que poner ahí arriba, personas o distribución de personas encuestadas sobre programas de televisión o cadena de televisiva, no sé qué, debate y película y demás. O sea, titúlenlo, no hay drama. Pero vuelvo a repetir, esto del título, esto del nombre de los ejes y demás son para los gráficos. El diagrama de Venn no lo considero yo un gráfico, es una herramienta para poder ordenar la información que me dan en el ejercicio de probabilidad, así como lo es. Esto para mí es exactamente lo mismo que ese de allá. ¿Sí? ¿Qué hago? La tabla de contingencia es una forma de ordenar la información que me dan en el enunciado. El diagrama de Venn hace lo mismo, me ordena la información, me aclara la información que me da el enunciado. Ni más ni menos que eso. Gráfico, para mí esto no lo es. Si los profesores, vuelvo a repetir, se los dejaron presentando como un gráfico posible dentro de lo que es probabilidad, lo trabajan así. Pero para mí no es un gráfico, es una herramienta. ¿Está? Sí, profe. Ya que estamos en este punto, sí. Ya que estamos en este punto, ¿lo podríamos resolver este de probabilidades? Sí, decime qué dicen los ejercicios, yo no me lo sé de memoria, me van a disculpar. Decime, ¿qué dice el primero? Si se elige y con esto culmino entonces, porque ya quedan 10, 15 minutos de la clase. Sí. ¿Qué les dice? Si se elige una persona al azar. Si elegimos al azar uno de los encuestados, determina la probabilidad de que no viera la película. Primero había que hacer la conclusión de la tabla de contingencia. La probabilidad de que no vea la película. Bien, sí, si quieren la hacemos la tabla de contingencia, es mucho más práctica para poder. O sea, si el ejercicio les pide, si en el parcial les piden el diagrama de Venn, ustedes de toda manera háganse una tabla de contingencia para no pifiarle en la información que tienen y hacer correctamente, ¿sí? Debate, película, sino... total, sino total. ¿Está? Bueno, no sé cómo les habrá quedado. A ver, yo me fijo un ratito, creo que este sí lo tenía anotado acá. Serían... A ver, corroboren ustedes, yo tengo estos datos. 0,58, 0,02, 0,6. Esto es 0,4, esto es 1. Acá tengo 0,84, 0,16.
esto es 0,14 y por lo tanto 0,26. ¿Sí? Esa es la información que yo tengo. ¿Está bien? ¿Todos llegaron a eso? Sí. Bien. Entonces, si ustedes tienen eso, veamos, analicemos. Me dicen la probabilidad de que no viera la película. Estoy acá en película. La probabilidad de no ver la película, ¿cuánto es? 0,16. 0,16. ¿Por qué el ¿Ese sería la 0,16? marginal? Porque, claro, porque fíjense que no les está diciendo, además de la información, la única petición que les dice es que no viera la película. No les dice, pero que viera el debate o puede ser que haya visto. No, que no viera la película. No me interesa si vio o no vio el debate. Simplemente quiero saber cuántos han visto la película. 0,16. Es una probabilidad marginal. ¿Está? ¿Qué dice el 2? Exactamente, directamente te vas al total. ¿Cuándo vas a trabajar con una conjunta? Cuando te diga que la probabilidad de que haya visto la película y no haya visto el debate. Ahí yo voy, si vio la película y no el debate, va a ser 0,26, por ejemplo. ¿Sí? Sí, ahora es el otro. ¿Viera la película o viera el debate? De viera la película o viera el debate. Fíjate que ahí estoy trabajando con las dos probabilidades. Como tengo en un diagrama de Venn, yo estoy viendo que hay una relación, son sucesos no mutuamente excluyentes, aplico la ley aditiva que me dice el teorema para los sucesos no mutuamente excluyentes, que es la probabilidad de que ve uno más la probabilidad de que ve el otro menos la probabilidad de que viera los dos. ¿Sí? Y entonces saco la información. La probabilidad de que viera la película sería 0,84. La probabilidad de que viera el debate sería 0,6. La probabilidad de que viera la película y el debate, 0,58. Me da 0,86. Profe, o sea que en ese punto tenemos que analizar a ver si usamos la general o la especial, dependiendo si son sucesos no mutuamente excluyentes o mutuamente excluyentes. Exactamente. Sí, sí, sí. Ya desde el punto de vista de que hay una intersección entre los conjuntos, les da la pauta, porque yo incluso creo que cuando les hice el resumen de esta parte de probabilidad, les hice la gráfica y les dije que para sucesos no mutuamente excluyentes siempre va a haber una intersección entre los conjuntos. Para los sucesos mutuamente excluyentes, en cambio, la gráfica va a ser la siguiente, donde cada subconjunto no se toca, no hay una relación entre ellos. ¿Está? Sí. Desde ahí yo ya lo puedo trabajar. ¿Cómo también me puedo dar cuenta que lo estoy haciendo mal? Si yo lo trabajaba como sucesos mutuamente excluyentes, cuando sume 0,84 más 0,6, ¿cuánto me iba a dar? 1,44. ¿Y qué estoy haciendo? Si la probabilidad me da 1,4, ¿qué estoy haciendo? Estoy violando algo estoy haciendo mal porque no me puede dar más de 1. ¿Qué me está faltando? Y le está faltando restar esa información que es la que están sumando 2 veces, que es esto de acá. ¿Sí? Sí, profe. Bien. ¿Qué más? El punto 3 dice, viera la película y el debate, dice. Bueno, esa es una probabilidad conjunta. Viera la película y el debate. ¿Cuánto es la probabilidad? Si lo miran ahí. Sí película y sí debate. Sí y sí. 58. Bien, la probabilidad de que vea la película y el debate, 0,58. ¿Qué más? Profe, y en esa si usamos la ley multiplicativa no nos va a dar, ¿no? Y no. O sea, por ahí te va a dar un valor cercano, un 0,52, un 0,60,
pero no son sucesos independientes o dependientes. Estamos trabajando con sucesos mutuamente excluyentes y no mutuamente excluyentes. Ya tiene que ver con definiciones ahí. ¿Está? Lo que estaríamos buscando sería la ley aditiva, la ley es aditiva, ¿no? No multiplicativa, Sí. ¿o sí? No, acá estamos Aditiva. aplicando la ley aditiva. ¿Y cuándo ¿Qué sabemos dice? que tenemos que usar la multiplicativa? Y, por ejemplo, el ejercicio 14 era para ley multiplicativa. ¿Cómo me di cuenta yo para aplicar la multiplicativa ahí? Por lo general, cuando hablamos de sucesos independientes o dependientes, te hablan de una población y porcentajes de esa población. ¿Sí? Fíjate que acá no me dijeron, en efectivo pagaron 250 personas, 370 pagaron en... No, te dijeron el 60% de los clientes pagaron en efectivo, el 30% con tarjeta de débito y el 10% con tarjeta de crédito. Te está hablando o en porcentajes o en proporción de una población que desconoces. Entonces ahí trabajas diagrama de árbol, ahí trabajas con sucesos dependientes o independientes. ¿Sí? Sí, no lo entendía eso. Perfecto, perfecto. ¿Cuál era el otro ejercicio de este del debate y no debate? Que vio, sabiendo que vio la película, ¿cuál es la probabilidad de que viera el debate? Una probabilidad condicional. Sabiendo que vio la película, ¿cuál es la probabilidad de que vea el debate? Va a ser la probabilidad de debate y película sobre la probabilidad de película. ¿Sí? Eso es teorema de la probabilidad condicional. De que vea la película y el debate la teníamos hace rato, es este de acá, 0,58. Que vea solo la película la teníamos por acá. Acá solo la película, 0,84. Resuelven y les da la probabilidad, que se los dejo para que lo calculen ustedes. ¿Está? 0,69. Bueno, eso es. ¿Qué más? Después dice, sabiendo que no vio el debate, ¿cuál es la probabilidad que viera la película? Sabiendo que no vio el debate, ¿cuál es la probabilidad de que viera la película? Va a ser la probabilidad de que viera la película y no viera el debate sobre la probabilidad de que no viera el debate. ¿Sí? Vamos a la tabla de probabilidades. Probabilidad de película y no debate, ¿cuánto es? 0,26. De que no viera el debate, la probabilidad de no ver el debate, 0,4. Resuelven y les da la probabilidad condicional. 0,65. ¿Está? Fácil, ¿o no? Pero para eso yo tengo que saber los teoremas. Si yo no sé el teorema de probabilidad condicional o los teoremas de las leyes aditivas o multiplicativas, muy difícilmente me salga esto. Si no sé usar la tabla, no sé leer la tabla, también puedo cometer errores acá. ¿Está? Así que eso es lo que practico. ¿Se podría sacar datos sin la tabla, por ejemplo, con el diagrama de Venn, no? Sí, los podés sacar con el diagrama de Venn, pero por ahí es un poco más confuso. ¿Por qué? Porque yo sé que de ver debate y película es esto de acá, 1400 que tengo que dividir en 2500. Tengo que trabajar con las fracciones primero. 650 sobre 2500, 50 sobre 2500 o 350 sobre 2500, ¿sí? Yo soy más de la idea, por eso les dije en un principio antes de comenzar el ejercicio, si bien el ejercicio les llega a pedir un diagrama de Venn, ustedes igual en una hojita aparte, háganse su tabla de contingencia o su tabla de probabilidades conjuntas y marginales para que no cometan errores, porque a veces los nervios nos juegan en contra.
¿sí? Entonces podemos equivocarnos, somos humanos. Entonces, si nosotros todavía no manejamos bien esta parte, manejemos lo que sabemos, que es la tabla de probabilidades. De ahí no hay margen de error, porque es sí, no, sí, 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 no o no, no. ¿Está? Sí, profe. Bien. Sí. Mira, Bueno. por ejemplo, yo te puedo preguntar algo más. Sí, decime. La última. Por Última. ejemplo, esto que dice, las leyes aditivas, yo tengo la ley aditiva especial y la ley Sí. aditiva general. Sí. Y de la ley aditiva especial tengo eventos mutuamente excluyentes y tengo ahí su teorema. Sí. Está bien así, ¿no? Después tengo la ley aditiva general, tengo sucesos no mutuamente excluyentes y tengo Sí. su teorema. Que Así es. Ahora, mi confusión acá en la ley multiplicativa. Tengo la especial y la general. Tendría la especial y la general. ¿Y Sí. dónde entraría entonces la probabilidad condicional? ¿Esa no entra en ninguna de las dos? No, la probabilidad condicional se puede usar para ambas. En realidad, la probabilidad condicional surge para resolver algunas cuestiones de la creación del diagrama de árbol, pero después también se puede aplicar en sucesos mutuamente excluyentes o no mutuamente excluyentes. ¿Sí? O sea, por eso yo siempre cuando les hago el resumen de lo que es probabilidad, yo a la probabilidad condicional y el teorema de Bayes se los pongo fuera de lo que es el esquema que les hago para probabilidad en sí, propiamente dicha, y las leyes aditivas y multiplicativas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tanto el teorema de Bayes como la probabilidad condicional y más la probabilidad condicional es posible usarla para ambos tipos de sucesos, tanto para los mutua y no mutuamente excluyentes como para los dependientes e independientes. Yo, por ejemplo, tenía la probabilidad condicional, la tenía justo donde estaba la ley multiplicativa, por eso pensé que tenía que usar. Porque los profesores lo enseñan así porque surge. Es como el teorema de Bayes. Cuando nosotros analizamos el teorema de Bayes, ¿de dónde nació el teorema de Bayes? El teorema de Bayes nace de la necesidad de poder resolver una probabilidad condicional que el diagrama de árbol no me presenta. En el caso de la probabilidad condicional surge de la necesidad de poder resolver un diagrama de árbol con sucesos independientes y dependientes donde puedo hacer esa relación porque yo tengo esto de acá, ¿sí? Entonces, fíjate que para construir esta propiedad, este teorema, yo creo esto que es la probabilidad condicional. Acá nace, pero eso no significa que no la pueda usar cuando estoy trabajando con datos, con sucesos mutuamente excluyentes y no mutuamente excluyentes. ¿Se entiende eso? Ah, sí. Entonces, bueno, ahora entonces el teorema de Bayes empieza con el diagrama de árbol, dijimos, y ahí empieza la probabilidad condicional que se la usa. Que se las puede usar para ambos sucesos, para cualquiera de los dos pares de sucesos que tenés, lo podés usar a la probabilidad condicional. Lo mismo que, fíjate que estos teoremas ya los podés usar porque ya vos los vas viendo. Es como que vos vas desgravando, ¿cómo se puede? Subdividiendo, sería la palabra. Es como que vas subdividiendo la variable. Viste que nosotros inicialmente teníamos la variable de estudio que es la forma de pago, por ejemplo acá. Ahora, si yo analizo dentro de esta gran variable tengo varios sucesos. Tengo 3 sucesos y 2 sucesos acá. Si yo hago la relación entre estos 2 sucesos, puedo decir que son sucesos no mutuamente excluyentes. Pero si yo me pongo a analizar, esto yo lo estaba viendo en un diagrama de árbol cuando relacionaba entre sucesos dependientes e independientes. ¿Por qué acá lo llamo mutuamente? Bueno, ahí es lo que yo les decía hace rato, que muchas veces, si bien tenemos nacimientos de lo que son las propiedades, los teoremas los teoremas de la probabilidad, que tienen un surgimiento desde una perspectiva, pero después que cuando nosotros lo pudimos aplicar en otros temas, no afectaron, o sea, siguió siendo lo mismo. Y esto tiene que ver con estas demostraciones, que por ahí ustedes no las van a manejar tanto porque no les piden que sepan las demostraciones de dónde nacen cada uno de estos teoremas. A ustedes les piden que sepan los teoremas y los sepan aplicar, nada más. ¿Está claro?
Pero básicamente Sí. ¿sí? Sí, sí. Es como una espiral, como que todo se relaciona con todo, y es lo que yo les decía en las primeras clases que los vi. Cuando vayamos a ver, una vez que pase esto del recuperatorio, cuando pasemos a la segunda parte, vamos a ver en distribuciones de probabilidad para variables aleatorias discretas, lo que es probabilidad con estadística empiezan a relacionarse. Se empiezan a combinar los temas de probabilidad y de estadística para trabajar en distribuciones muestrales, ¿sí? Y empezamos a ver muestras y empezamos a ver probabilidades y empezamos a ver un montón de cosas que se van a ir relacionando, conceptos que se van a ir relacionando y que va a ir armando nuevos conceptos. ¿Está? Sí. Perfecto. Bueno, ¿listas las dudas? Me despido. No sé a los chicos de la voz si pudieron grabar. Que me avisen. Profe, ¿por dónde lo van a subir? Ya que les avisen por el grupo de WhatsApp, ellos ya van a avisar seguramente por dónde. ¿Sí? Ah, bueno. Si lo suben el link al WhatsApp o bien capaz que lo suban a, no sé, tienen el canal de YouTube, ahí les están avisando. Bueno. ¿Está? Y bueno. Ustedes la otra vez tenían clases también, ¿no? De apoyo. ¿Las grababan antes? En YouTube sí, hay de otros temas, hay de varios temas ahí. No sé cuáles son los que tienen, se tendrían que fijar, hay bastante, pongan de estadística y hay un montón. Pero digamos, de las clases que vi que estaban tomándolas ahora. De números índice creo que hay, de estadística también creo que hay. Son de este año. No, son de años anteriores, pero se repite todo, es todo lo mismo. Véanlos, por ahí si les surge alguna, si les tienen tiempo, lo pueden mirar, ¿sí? Claro, se decía por el tema, viste que punto uno para los del TP, ahora vos lo podés ver, digamos, relacionarme si son de los otros. No ese es del año, de nada, Camila, eso es del año, fue en año de pandemia eso. O sea que no está muy alejado, fue del año pasado o del anteaño pasado, si no me equivoco. O sea, no está tan desactualizado. Es más, yo tengo mi carpeta que les permití sacar foto a ustedes, son del año 2016 y 17 y hay muchos ejercicios, muchísimos ejercicios que son iguales, ¿sí? Y estamos hablando de hace 5 años atrás. Así que no, los conceptos no cambian, por ahí cambian los ejercicios, pero los conceptos siguen siendo los mismos, así que los pueden ver tranquilamente y pueden sacarse algunas dudas conceptuales más que nada. Con respecto a los ejercicios ya tendrían que ir viendo la resolución de cada ejercicio, ¿sí? Bien, bueno. Bueno, nos vemos, chicos. ¿Le podemos mandar mensaje mañana si nos surge alguna duda? Pueden mandar mensaje hoy, sábado, hasta las 10 de la noche, nada más. Mañana, domingo, los voy a atender desde las 10 de la mañana, porque no me levanta temprano, hasta las 6 de la tarde, por ahí, 7 de la tarde, porque los domingos son míos, encima del cumpleaños de mi sobrina, así que, pero les voy a contestar, voy a tratar de contestarles, ¿sí? Bueno, trato de contestarle a todos, todas las dudas que tengan. Ahí tengo algunos colgados que los dejé ahí colgados, ya les voy a responder sus dudas particulares que me han hecho llegar vía mensajes, se las voy a responder, pero denme tiempo, tengo vida también, ¿no? Digo. Bueno, nos vemos. Chao, gracias, profe. De nada, nos vemos. Chau, chau.